Para iniciar, les voy a platicar que mi madre, y no para ventanear cosas tristes, sino para decirles que mi madre pues realmente creció en condiciones, pues ella nace en 1915, en plena revolución. El padre se fue a la revolución, mi mamá no volvió a saber nada de él, y mi abuela, pues con pocos recursos, pues a mi tío Agustín, hermano de mi madre, y a mi madre. Y hicieron una vida juntos y bueno, entonces, conociendo ella tuvieron que luchar muchísimo para salir adelante. Y las consecuencias que esta trae. Ella, cuando entró al Politécnico en 1975, se dio cuenta de que en ese momento había poco espacio para la cultura. Entonces ella se dio a la tarea de empezar a fomentar, no ser nada más la maestra de literatura, sino fomentar la literatura en sus alumnos. Puso varias obras de teatro con los alumnos, como por ejemplo Coriolaro, que fueron 2 obras de teatro que puso en la televisión, en Canal 11 precisamente, pero no las puso con artistas, sino las puso con alumnos. Cuando se fundaron los Ateneos, mi mamá fue de la idea de no hacer de los Ateneos algo que hicieran los mayores, sino que fuera cultura desarrollada por los jóvenes. Y entonces invitó a los muchachos a formar los Ateneos para ver qué ideas tenían ellos de hacer cosas culturales para el Politécnico. Después siguió en sus labores literarias y también de pedagogía en el Politécnico, y tuvo una gran aceptación por parte de los alumnos. Ella pues se vio envuelta en un conflicto emocional muy grande cuando se mandó cerrar el internado del Politécnico. Entonces, para ella fue un sufrimiento muy grande, máxime que varios de los alumnos llegaron a la casa muy lastimados, a la casa de ustedes, muy lastimados, muy doloridos por los golpes que habían recibido del ejército. Entonces, eso para mi madre, que era una mujer muy sensible, pues fue un golpe muy fuerte. Y entonces ella dijo, no, pues esto no puede ser, tenemos que luchar por el Politécnico. Después los alumnos se enardecieron más y querían armar un golpe al Politécnico, pero mi mamá los detuvo porque dijo, no, primero está el Politécnico que el personaje que está en juego. Entonces, por favor, muchachos, cálmense. Como todos ustedes saben también, por todo el amor que mi madre le tuvo al Politécnico, ella precisamente, nada menos que la autora de la letra del himno del Instituto Politécnico Nacional. En esta letra se plasma mucho del amor que ella vertió al Politécnico durante todos sus años de trabajo y con los estudiantes. Entonces, sus frases no son frases hechas simplemente para enaltecer el nombre de la institución, sino son frases sentidas con el alma, con el corazón, y sí, desde luego, apropiadas para enaltecer el nombre del Politécnico. Entonces, este fue un himno ella ganó el concurso, fueron 100 participantes, 100 poetas participantes, y pues mamá se llevó el premio. Pues se llevó el premio porque ella conocía al Politécnico en sus entrañas. Ella había sido parte del Politécnico durante muchos años. Ella ya tenía como 20 años de trabajar al Politécnico cuando escribió esta letra, y entonces había estado presente en todos los movimientos sociales que había habido en el Politécnico. Homenaje a mi madre. Aquí no sé si se alcanza a ver, ahí está la fotografía, que es en el casco de Santo Tomás,
la ceremonia fúnebre de mi madre el 3. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y efectivamente me tocó ver el inicio de alguna manera de lo que fue la televisión politécnica cuando la señal, y bromeábamos con ello, la señal se perdía cruzando San Cosme, ¿verdad? Con eso bromeábamos. Me tocó ver el crecimiento del canal en todos los sentidos. Me tocó ser parte de esa propuesta cultural maravillosa del Politécnico y me tocó también ser parte, por infortunio, de un mal manejo que llevó al Canal 11 a perder muchas conquistas, hay que decirlo como es, por propuestas inadecuadas. La cultura en el Politécnico, contrariamente a lo que se le pueda, a lo que se pueda pensar, siempre ha estado presente en el ánimo de los politécnicos, en el ánimo de los profesores. Hablábamos del profesor de Gortari, por ejemplo, un filósofo extraordinario que aportó muchísimo a la cultura. En el caso de mi participación dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, mi alma mater, donde estuve en la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo, el doctor Ortigosa, que fuera director de la escuela, era una persona sumamente preocupada por la cultura, sumamente preocupado por ello, y como parte de las clases de microbiología que nos daba, siempre había un tema aledaño, paralelo, en torno a la cultura y la necesidad de establecer la vida cultural en el Politécnico. El planetario, Luis Enrique Erro, que está en la unidad profesional Zacatenco, si mal no recuerdo, es el primero en su género, parte importantísima de la vida cultural de México. Bueno, ni qué decir del auditorio de Zacatenco, el llamado Queso, donde se han presentado cantidad de obras dentro de la dramaturgia, no me dejará mentir mi querido Miguel Ángel, muy importantes y dentro de las que, por supuesto, están también personas que tienen que ver con el Politécnico, hayan sido egresados de él o no. La Sinfónica del Politécnico, que ha sido un verdadero ejemplo por muchas cuestiones. Todos sabemos las dificultades con las que se enfrentan todas las orquestas, y la Orquesta Sinfónica del Politécnico no ha sido la excepción. Así ha sido verdaderamente un apostolado por parte de los directores de la Orquesta Sinfónica, por parte de los músicos de la Orquesta Sinfónica. Y cito todo esto para poner de manifiesto que la cultura del Politécnico ha sido muy importante y se ha defendido. La escuela de idiomas que existe en el Politécnico también es pionera en ello. La aplicación de la robótica en pro de la cultura es importantísima también. Y bueno, ni qué decir de las obras murales tan importantes. Yo recuerdo perfectamente bien cuando entraba a la Escuela de Ciencias Biológicas a las clases, el mural maravilloso del maestro Siqueiros, ¿no? El mural del ingeniero Camarena, que además me dio muchísimo gusto poder ser parte de la recuperación en cuanto a seguridad y restauración del mural junto con el profesor Calva, porque no tenía protección alguna. Yo mismo he participado con 2 murales en el Instituto Politécnico Nacional. En fin, no es nada más la televisión cultural del Politécnico, que por supuesto fue el símbolo, fue el punto de partida para la cultura en la televisión, el Canal 11. Fue el punto de partida para la televisión nocturna, fue el punto de partida para los programas
pensantes, por llamarles de alguna manera, y salirse de toda aquella pues parafernalia un poco insulsa, un poco inservible, más allá de la mera diversión. El Politécnico, con su canal, con sus murales, con sus participaciones en la dramaturgia, con la sinfónica, con todos estos movimientos que se llevaron a cabo, incluso durante el movimiento del 68, las participaciones culturales eran importantísimas de la mano del movimiento. Así, en los auditorios de las escuelas se tenía como parte de las asambleas la presencia de personajes importantísimos en la cultura. En mi escuela me tocó ver llegar a mi querido, siempre recordado amigo y admirado Óscar Chávez. Me tocó ver llegar a Tegua. Y muchas de las manifestaciones de la cultura iban de la mano de la lucha estudiantil por los derechos que ahora, gracias a ese movimiento, tienen los jóvenes y no se dan cuenta. Por supuesto, hablar de la cultura en general, hablar del arte en general, es ir más allá de lo decorativo, más allá de la mera estética. Desde el principio de la historia de la humanidad, la manifestación cultural, la manifestación del arte ha sido parte de la cosmogonía del ser humano. Y sigue el arte cumpliendo esos tres momentos señalados por los grandes filósofos del arte como Hipólito Taine. En cuanto al momento de la intuición o la inspiración, el momento de la técnica o academia y el momento de la congruencia con el entorno. Desde las cuevas de Chauvet o las cuevas de Altamira, en esa manifestación maravillosa de los trabajadores del arte prehistóricos, que son insuperables además en su técnica, se cumple con esos momentos porque eran académicos, eran intuitivos, emocionales y además eran congruentes con todo lo que estaban viviendo. Así, en nuestro México, el momento del arte siempre ha cumplido o el trabajo del arte siempre ha cumplido con esos tres momentos. Por eso la importancia del arte mexicano, con repercusión absolutamente internacional y universal en el caso de la música, porque en el satélite Voyager, que ya salió de la Vía Láctea, va un mensaje de paz con una canción tradicional mexicana, El Cascabel, por esa capacidad que tiene nuestro trabajo con el arte, nuestra cultura, nuestra música, nuestro canto, que no nada más hace vibrar físicamente, sino emocionalmente. Y todo ese trabajo del arte, todos los grandes trabajadores del arte de nuestro México que han servido como ejemplo en las escuelas, el muralismo simplemente es punto referente para el arte mural mundial. Recordemos que en nuestro México existe el mural más grande del mundo, que es el de la base de la pirámide de Cholula, con los bebedores de pulque. Pues el muralismo ha sido referente, siempre. En alguna ocasión alguien me hablaba de Pollock, Jackson Pollock, como uno de los grandes exponentes, y me decía, es que es difícil que salga alguien como Pollock en México. Y le dije, te tengo una noticia. Pollock se formó en México y se formó con David Alfaro Siqueiros, quien fue su maestro y quien lo regañaba por su incapacidad. Y Pollock vivió agradecido a lo que abrevó del arte mexicano. Por eso el trabajo de la cultura en nuestro México ha tenido tanta repercusión. Y va más allá de lo estético. Por supuesto, tiene repercusión económica, tiene repercusión anímica, tiene repercusión simple y sencillamente en la búsqueda de la excelsitud en todos los rubros de la existencia. En la medida en la que el trabajo del arte se lleve a cabo de manera acertada, tendremos, en primer lugar, un testimonial valiosísimo del momento en el que fue producido. Tendremos una aportación que va más allá de la estética, una aportación que produzca orgullo. Tendremos una denuncia en su caso. Por esta razón, vuelvo a citar el movimiento del 68, en muchas ocasiones se utilizó el trabajo del arte, o todo el tiempo durante el movimiento se utilizó el trabajo del arte
para manifestar nuestras inquietudes, nuestras peticiones, nuestras denuncias, y se convirtió así en la herramienta más valiosa de la lucha estudiantil del 68. Recuerdo perfectamente bien que existía en ese entonces una editorial de editoriales extemporáneos con un rubro que manejaba dentro de ello que se llamaba Los muros tienen la palabra, en donde se recogía el sentir popular del trabajo en el arte, y esa editorial fue valiosísima porque eran meros aforismos que comprendían pintura, dramaturgia, música, filosofía, etcétera, etcétera. Allí se produjo el primer encuentro con grandes filósofos, por ejemplo, de la filosofía anarquista, que no el anarquismo, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Ese tipo de editoriales han puesto de manifiesto que el trabajo en el arte es mucho más que la mera estética, y es una herramienta valiosísima para cumplir con el axioma que viene del antiguo México: vivir para el buen morir. El trabajo de la cultura, el trabajo en el arte es quizá la única posibilidad de conseguir esto marcado por los antiguos habitantes de nuestra Amerindia, para que así podamos seguir, como bien lo marcan los anales de la Gran México Tenochtitlan, así podamos seguir cumpliendo con la eternidad de nuestro México lindo y que herido. Bueno, pues efectivamente el taller que impartió el maestro Emilio Carballido desde el año 1969, yo llegué en 1970, pero desde el 69 hasta el año 73, pues fue el formador de muchos dramaturgos. Y creo que fue un momento muy importante para el Politécnico, para nosotros como estudiantes del Politécnico, porque el hecho de llegar, yo me acuerdo los sábados, que era el taller a las 12 del día, de 12 a 3 de la tarde, ahí a nuestro querido Queso, era un momento como maravilloso, porque además no solo estaba el taller, veíamos pasar a los compañeros que iban al taller de coro con Leonardo Velázquez, y luego también venían saliendo los que iban con Armando Ortega, que creo que todavía anda por ahí dando sus clases de pintura, y en fin, entonces era como que una ebullición. Los alumnos que iban a los talleres de teatro, donde estaba la maestra Lola Bravo y todo su grupo, que era con el que formó la compañía de teatro El Politécnico, pues todo esto era como que un momento así como de mucha ebullición. Ahí nos hicimos muchos amigos que a la fecha todavía por ahí nos encontramos, como el buen Jorge Acuña, que debe estar todavía ahí en la Escuela de Medicina, y bueno, hace algunos años falleció también otra extraordinaria actriz que estuvo en la compañía de teatro del Politécnico y dio muchos talleres de teatro, como fue Nieves Marcos de Van. Pero sí, ahí en el Queso, estos sábados de las 12 del día a las 3 de la tarde, ahí tomábamos nuestro taller de composición dramática. Como digo, este taller empezó en el año 69 y los primeros 4 dramaturgos, que incluso publicaron un libro que se llamaba Aleluyas para 2 desempleos y un tema de amor, fueron Dante del Castillo, Gerardo Velázquez, Sergio Peregrina y Jesús Asaf. De los 4 solamente nos queda vivo Jesús Asaf, que hace poco nos reencontramos porque yo le había perdido la pista. Y en el año 70, en la primera mitad del año 70, llega José López Arellano, que ahora vive en Canadá desde hace
ya varios años, y después llego yo y poco después llega Alejandro Licona, Reinaldo Carballido, y todo este grupo se va conformando. Llegan otros más, se van, se quedan, pero fundamentalmente este grupo de estos primeros 4 más los otros 3 que llegamos, digamos que se vuelve el núcleo fundamental del taller de composición dramática del maestro Carballido. Y lo que es más curioso, yo me acuerdo que, bueno, yo en el año 74, pues ya tomo la decisión de que yo finalmente ya no voy a ser ingeniero, que aunque me gustaban mucho las matemáticas y todo esto, pero en realidad dije, pues no, como que no voy a ser ingeniero. Entonces, pues aprovecho la oportunidad que se abre de una universidad nueva, como es la UAM, y ahí me inscribo. Curiosamente, en la UAM, por ahí me encuentro algunos otros politécnicos que también pues, han decidido iniciar por ahí su carrera. Por ahí uno de ellos se llama Alberto Ángel el Cuervo, que también por ahí coincidimos en la UAM. Pero lo más curioso de todo esto es que gracias a ese movimiento que generó el maestro Emilio Carballido en el Politécnico, cuando yo estoy como estudiante de la UAM, estoy a punto de terminar, me acuerdo que gano un concurso en la revista Punto de Partida en el año 78, ya estoy por salir, y pues yo quería que mi obra se montara y todo, y pues había ido a la Compañía Nacional de Teatro y me habían cerrado las puertas, pero entonces en la UAM estaba un importante promotor cultural al que creo que nunca se le ha hecho realmente el homenaje que merecería y que debe haber pasado también por el Politécnico, esto no lo tengo muy claro, que se llamaba Guillermo Serret, ya fallecido, y él estaba en ese momento en una que se llama una oficina auxiliar de la Rectoría General de la UAM, y me escucha en una entrevista de radio que me hicieron en Radio UNAM, donde yo despotrico contra la Compañía Nacional de Teatro, que no es posible que nos cierre las puertas. Y me acuerdo que él me habla por teléfono y me dice, bueno, tú eres alumno de la primera generación de la UAM, dime qué puede hacer la UAM por ti para hacer algo en cuestión de la cultura. Y yo le digo, pues montar las obras de los jóvenes dramaturgos. Y me dice, pues a ver, tráeme una lista. Evidentemente la primera lista que llevé, pues fue la de mis compañeros del taller de composición dramática, Dante del Castillo, Gerardo Velázquez, Sergio Peregrina, Jesús Asaf, Alejandro Licona, Reinaldo Carballido. Y lo único que me dijo Guillermo Serret, dice, bueno, pero no nada más que sean los politécnicos. Bueno, pero ese fue el núcleo. Ahí en el camino conocí a Víctor Hugo Rascombanda, a Sabina Berman y Oscar Liera, y ese fue el primer paquete que presentamos para que en la UAM surgiera lo que se llamó después la nueva dramaturgia mexicana, que fue precisamente el año en que yo salía de la universidad, 1978, ahí arrancó la nueva dramaturgia mexicana. Pero lo que es, yo digo que es maravilloso es citar cómo esa nueva dramaturgia mexicana se incubó en el Politécnico. Y yo creo que una de las cosas que se volvió muy interesante, sobre todo es porque contaba muchas veces el maestro Carballido que él había intentado crear talleres de composición dramática en muchos lugares, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, en fin, y como que no funcionaban, como que algo pasaba, que no surgían dramaturgos. Y que entonces, pues, él llegó al Politécnico un poco como que, bueno, pues a ver si acá resulta. Y para su sorpresa,
en su primer año que estuvo ahí, en el año 69, aparecieron esos 4 primeros dramaturgos. Y luego, bueno, pues empezamos a salir otros y luego se volvió como que un movimiento muy importante, lo cual quiere decir que en el Politécnico había algo que decir, pero además no solo el taller de composición dramática en ese entonces fue importante, también el taller de cuento que dirigía Andrés González Pajés, estaba el taller de poesía que dirigía el buen amigo Alejandro Aura, y bueno, pues eso luego nos hizo convivir, y a partir de ahí, en el año 71, se publicó una revista, que era la revista de los talleres del Politécnico, que se llamaba Juego de Palabras. Salieron nada más 3 números, porque bueno, pues era toda una odisea tratar de sacar esos ejemplares y que se vendieran, porque además un poco lo que nos impusimos es que pues no hay que sacar la revista nada más, sino que se venda. Yo me acuerdo que en el número 2, donde salió publicada mi primera obra, que se llamaba La Botana, pues yo me fui a vender, yo creo que en una, la verdad, en un acto de inconsciencia, me fui a vender la revista ya en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Lo sorprendente es que me la compraban y me volví buen vendedor de la revista. Entonces, pues bueno, eso ayudó a que pudiera salir el número 3 y ya ahí como que ahí se nos acabó el gas. Claro que tengo que decir que gracias también a que mi papá era el jefe de los talleres gráficos del Politécnico en aquel entonces, pues él nos ayudó mucho a hacer la revista. Y luego, bueno, yo creo que esa revista dejó una cierta huella que hizo que años más tarde se publicaran una serie de obras, una serie de libros, gracias a Ramiro Aguirre, que estaba en aquel entonces como director de publicaciones, y se hicieron 5 libros de dramaturgia que innovaban en el mercado. Estaba un libro de Dante del Castillo, otro libro de Gerardo Velázquez, otro libro de Alejandro Licona, Reinaldo Carballido y uno mío. Y también pues nos dimos a la tarea de hacer muchas presentaciones y vender libros, y creo que se agotaron los libros. A mí de hecho nada más me queda, creo que 2 ejemplares de ese libro, y creo que hubo buena recepción. Y también, bueno, tengo que citar que a raíz de eso, pues esto también me permitió en algún momento llegar al Canal 11 en el año 79. Ahí hice mi primer programa de televisión que me dio muchas satisfacciones, que se llamaba Los Cuentos de María Luisa, y que, bueno, pues hicimos una pequeña historia, porque hasta por primera vez así nos dedicaban páginas en Teleguía y en las páginas de espectáculos se hablaba que no, que el Canal 11 que está innovando, y pues bueno, pues era como que algo muy interesante. Y creo que lo que para mí también ha sido maravilloso es que por casualidades del destino, un día el maestro Francisco Calva me invita a que vaya yo a dar unos talleres ahí a la ICIME Azcapotzalco. Y eso, aunque al principio estaba yo un poco como que pues no sé si funcionará, no funcionará, finalmente para mí era muy importante tal vez regresar al Politécnico a compartir algo de lo que yo había aprendido, y pensando que era posible encontrar también gente que le gustara escribir y desarrollarse en estos aspectos. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a dar mi taller, y luego estaba yo ahí en el Politécnico y que me invitan a difusión cultural, y para mí fue como el clímax, porque
Si yo me formé en difusión cultural del Politécnico, la oportunidad de regresar a difusión cultural del Politécnico, pues fue una de las cosas más maravillosas que he podido experimentar en mi vida, y sobre todo que tuviera yo la posibilidad de ser el que se encarga de llevar la programación artística a las escuelas del Politécnico. Bueno, para mí eso fue como que el sumum de lo que era posible tener. Así que, pues digamos que este es mi paso por el Politécnico. Creo que es muy obvio, muy claro que hay un amor, ¿no? Un amor muy fuerte hacia el instituto. Yo soy Puma, pero amo al Politécnico por todo lo que me he dado, pero también por lo que he visto que le ha dado a la gente, que como tú, que como doña Carmen, que como tanta gente, el mismo Alberto Ángel, en fin, porque me ha tocado hacer programas históricos y he visto pues el aporte, lo que ha dado el Politécnico al país, ¿no? Entonces no terminaríamos de hablar de todas las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido. Y pues muchas gracias, Miguel Ángel. Por cierto, me tocó ver una buena presentación, una buena puesta en escena tuya sobre el 68, que te agradezco. Pasamos. Si me permites nada más comentar, precisamente cuando yo llego al taller de composición dramática del maestro Carballido en el año 70, yo traía bajo el brazo una obra que yo quería escribir desde entonces, bueno, desde que tenía 14 años y que había terminado el movimiento del 68, y yo decía, es que tengo que presentar algo, escribir algo que la gente vea, una obra de teatro. Y me acuerdo que la leyó el maestro Carballido la primera y me dijo, mira, tu obra es interesante pero fea, tienes que aprender a escribir. Entonces me tardé muchos años en realmente retomar esta idea, pero al final resultó como yo quería, que era mezclar noticias, mezclar música y la acción de la obra. Entonces, eso fue, y bueno, pues qué bueno que lo mencionas. No, yo estoy seguro que el maestro Carballido estaría muy de acuerdo con esta puesta en escena que tuviste acerca del 68. Felicidades nuevamente. Y ahora pasamos pues con el maestro Francisco Calva, gestor y gran promotor de la cultura, y que por cierto, al igual que tú, y al igual que Alberto, y al igual que la maestra Carmen de la Fuente, también es merecedor del diploma a la cultura por parte del Consejo General Consultivo. Ustedes cuatro, principiando con nuestra querida maestra Carmen de la Fuente, Alberto Ángel, tú y el maestro Calva, han tenido ya el gusto, el placer de recibir este diploma a la cultura. Entonces, pues maestro Calva, sin más preámbulos, por favor, ¿qué nos podrías decir acerca de la gestión, más que de la difusión, que ya sabemos algunas cosas al respecto? ¿Qué podríamos esperar ahora con respecto a una gestión de la cultura en el técnico? Le agradezco a la Dirección de Difusión Cultural, al maestro José Luis Espinosa, la invitación. Por principio de cuentas, la difusión de la cultura es una de las 3 funciones sustantivas de la Casa de Estudios. Y en general, la docencia, la investigación y los programas de extensión forman parte del quehacer de las instituciones de educación superior, públicas y privadas, con los matices de cada casa de estudios, con los programas, con la administración de los recintos, con un cúmulo de actividades que cada institución brinda a su comunidad y a la sociedad en general. En el Politécnico Nacional, desde origen, se pondera la formación integral desde un principio, y con las particularidades del sistema de educación tecnológica, no nada más el Politécnico, estas actividades se ubican como complementarias, son extracurriculares. Llega el momento en que la formación integral precisa y demanda, como bien lo señala el maestro Alberto Ángel El Cuervo,
una comunicación más estrecha con los planes y programas y la formación cultural, en esta socioformación, en estas competencias que la educación pública de calidad requiere en este momento. Los politécnicos son muy creativos, tienen competencias tecnológicas que los posiciona al frente de las diferentes comunidades de educación superior, y precisamente su modelo académico, orientado a competencias, con un enfoque constructivista que pone al centro del proceso al alumno, en el que el maestro también es un mediador de estos procesos, se desaprende y se aprende nuevamente, constantemente, y sobre todo cuando esto se canaliza a la solución de problemas del entorno mediante el desarrollo de proyectos viables y sustentables. En ese orden de ideas, yo estoy seguro que la Casa de Estudios puede reorientar su programa cultural acercándolo al programa académico de tal manera que las unidades de aprendizaje humanísticas, las de básicas y las tecnológicas, dialoguen en el proyecto aula con una intencionalidad sociocultural, el servicio social, las prácticas profesionales que conectan con la realidad al estudiante, al sujeto en formación. Entonces, me parece que focalizar en primera instancia los esfuerzos, los recursos hacia el Centro Cultural de Prosapia como un polo cultural muy importante en el norte de la ciudad, de alguna manera nos deja una brecha entre la dirección de coordinación y las unidades académicas, pero sobre todo con la matrícula. En el programa institucional que se ponderan el fomento artístico y la promoción de la cultura, la difusión de la cultura y la divulgación de la ciencia, los indicadores reportan alumno participante, evento realizado, en fin, y tal vez sea el momento de buscar una transversalidad en donde dialoguen los contenidos con la gestión de la cultura. Es decir, pasamos de estos esquemas de los años 70, 80, de la difusión de la cultura, la promoción de la cultura, a partir de que se diseña una agenda y se envía a las unidades académicas para que allá se reproduzcan, para que allá vayan los eventos. Tal vez lo que mueve a la reflexión es la importancia de realizar estudios de consumo cultural para valorar cómo están conectados los contenidos de la cartelera cultural, de los talleres, con los programas académicos y las expectativas desde una multiculturalidad, la perspectiva de género, la contracultura y todas estas expresiones. Hablaba el maestro Alberto Ángel acerca de la importancia de la cultura en la formación y coincido con él. La maestra María Eugenia Moncayo nos recordaba a nuestra querida maestra doña Carmen de la Fuente y sus aportaciones a la vida cultural del Politécnico. Desde el Departamento de Acción Social y Cultural mencionó a los ateneos y seminarios como un antecedente muy importante en la participación estudiantil en el proceso cultural. Entonces, yo creo que vale la pena hacer una retrospectiva, recuperar lecciones aprendidas, cosas que han funcionado, y de los personajes que trascendieron, pues puedo agregar a Javier Rojas con el Poliart, el Politec en el taller de ensayo de materiales del maestro Gutiérrez, el Cineclub del Politécnico como una de las expresiones mejor estructuradas, mejor concebidas, que acompañan el proceso formativo como espacios de análisis y de discusión sobre el cine de autor, de épocas, en fin, entre otras experiencias. Recuerdo compañeros entrañables que estuvieron con nosotros en el instituto, como el maestro Selvio Carrizosa, que con su guitarra al hombro recorría los diferentes auditorios del Politécnico para brindarnos recitales. Después que se va del Politécnico, llega a ser director del Conservatorio Nacional de Música, o don Ramón Noble, el gran coralista, entre otros. Y dentro de los talleristas
al escuchar al compañero Acuña, me recuerdo del maestro Adrián Nieto, parte fundamental de los folcloristas, también con un trabajo muy importante, Rafita Camacho, entre otros que siguen todavía ahí en los talleres, pero precisamente este escenario como actividades complementarias pueden ocurrir o no, de tal manera que pues el alumno no siempre tiene el acceso a estas posibilidades. Creo que el esquema podría fortalecerse si se desarrollaran propuestas de acciones formativas o curriculares en donde el hecho cultural dialogara con los contenidos para realizarse talleres, seminarios, diplomados que tengan valor curricular y que, de acuerdo a la flexibilidad del modelo académico vigente, el alumno y el trabajador y el maestro puedan acceder a diferentes acciones sabiendo que van a tener una constancia que hacia el perfil de egreso, con el certificado y las N opciones de titulación, puede acompañar las prácticas y hábitos culturales documentadas en ese proceso formativo, que podrían ser una gran diferencia al momento de competir por los lugares en el campo laboral. De esta manera, la actividad cultural en una visión de la formación integral puede tener mayor presencia y las acciones formativas pueden diseñarse de acuerdo a las expectativas de cada área de conocimiento, de cada comunidad. Creo que vale la pena reflexionar entre la cultura manifiesta y la cultura viva de las unidades académicas, sobre todo de la matrícula, hacia dónde apuntan esos consumos culturales, porque hay mucha vida cultural, desde luego, en el Politécnico, como en todas las casas de estudio, que no necesariamente quedan reportadas por los indicadores de alumno participante, evento realizado. Recuerdo, por ejemplo, las ofrendas que se desarrollan en la Escuela Superior de Turismo. Todo un suceso, porque con rigor académico, la comunidad estudiantil de esta escuela, con sus maestros, analizan, se documentan sobre las diferentes regiones, los municipios, y reproducen los altares con un rigor, con un sustento. Entonces a mí me parece muy significativo esto. O la experiencia de las nanoesculturas sebastinas con el escultor Sebastián en el Centro de Investigación en Computación, entre otras. El mural del arte y la cibernética de Alberto Ángel el Cuervo en la SCOM surge como un proyecto, como un taller temporal, en donde el pintor contó con el auxilio de la propia comunidad. Los ayudantes eran los alumnos, los trabajadores, los maestros, para manejar el andamio, preparar los colores con la supervisión, desde luego, del artista. Pero hoy en día los muchachos terminan sus estudios y no disculpan la toma de la fotografía junto a esa obra porque saben que es de ellos. Y cuando se les pregunta, ¿qué sabes de este mural? Lo pintó un amigo que se llama El Cuervo, pero es de nosotros. Entonces lo apropiaron, está muy bien resguardado, cuidado por ellos. Entonces, estos artefactos, estas experiencias, este patrimonio forma parte del espacio simbólico de la comunidad, como lo mencionaba Alberto Ángel, y al formar parte del espacio simbólico se fomenta la identidad, pero sobre todo las habilidades blandas en el proceso formativo. Hay dos culturas, ¿no? Tú dices, tú eres de ciencias o eres de humanidades, y se pueden dialogar perfectamente entre uno y otro, porque forman parte del constructo, forman parte del corpus académico de las diferentes unidades. Ahora, hay que reconocer, cuando sobre los 70 se van los últimos Ateneos seminarios, se estructuran los departamentos de difusión cultural en las diferentes unidades de aquel momento. Las vocacionales transitan para convertirse en CECITs, se van a 3 años y se egresa con una carrera a nivel técnico y con el bachillerato, la educación bivalente, y se va a uno de los estudios superiores. Entonces,
este acompañamiento de la práctica y el hábito cultural es muy importante. Tal vez vale la pena reflexionar que el paradigma educativo, así como evoluciona la didáctica ajustada a las necesidades del sujeto, el proyecto cultural también tiene que evolucionar para ajustarse a las necesidades formativas de cada momento. Se ha privilegiado en las universidades la alta cultura, la cultura con valor etnográfico, pero valdría la pena revisar inclusive qué concepto tenemos de cultura, si es la cultura nacional. Vemos la ley orgánica y nos habla de la importancia de la cultura nacional, pero ¿cuál es esta cultura nacional? ¿Es el positivismo del maestro Justo Sierra, el nacionalismo de Vasconcelos, o el proyecto de largo aliento de Jaime Torres Bodet? O tal vez es el momento de reflexionar sobre el paradigma de la cultura de Taylor, la de Williams, la de Verdier, y revisar la literatura contemporánea de las universidades, qué propone Nibón, qué está haciendo Gilberto Jiménez, lo que se propone con García Canclini o con Mariscal, en fin. Entonces, en las universidades hay grupos que están trabajando programas académicos a nivel licenciatura, maestría y doctorado para formar gestores culturales. Quienes hemos participado en esta actividad nos han invitado, nos han dado la oportunidad de participar como alumnos y después como trabajadores o docentes. Aprendimos en la trinchera, Luis Carlos. Es decir, trabajamos, y hay que reconocerlo, tal vez en el aniversario, algo que llamamos eventitis, para la foto, en fin, y centralizamos la vida cultural en los recintos y dejamos a un lado la matrícula. Tal vez sea el momento de reflexionar la mediación del proceso cultural con diferentes plataformas. Al escuchar nuevamente a Alberto Ángel, él como productor, porque es un productor importante en diversos programas multimedia, con las habilidades tecnológicas de nuestra comunidad politécnica, tenemos la posibilidad de crear redes de conversación interinstitucional o interuniversitaria, de tal manera que, valiéndonos de estas herramientas, como en la que estamos trabajando en este momento, pueden circular prácticas y hábitos culturales que inciden en el proceso formativo. Entonces, tal vez el indicador pueda modificarse para convertirse, en lugar de alumno participante en proyecto multidisciplinario. Es decir, el proyecto aula como una experiencia de aprendizaje transversal en el modelo académico, en estas competencias del talento 4.0, nos permite tener acceso a diferentes grupos de trabajo y tal vez la veteranía de muchos de nosotros como docentes o como trabajadores de la educación y la cultura, que no somos nativos digitales, somos inmigrantes digitales, tenemos la necesidad de desaprender para aprender y plantearnos nuevos paradigmas del trabajo cultural inmerso en las instituciones de educación superior. Creo que valdría la pena reflexionar y formar grupos de análisis y de reflexión en esta conversación interinstitucional e interuniversitaria. Seguramente se firmó un convenio con la Pedagógica Nacional y puede resultar cosas interesantes, buscar alianzas con la Metropolitana, con la UNAM, desde luego, pero con la UDG, la U Veracruzana, en fin, o sea, hay muchas casas de estudio que los grandes eventos culturales se originan en las casas de estudio. Entonces, la agenda cultural del país está concentrada, está focalizada en ciertas zonas por una política también centralista. Entonces, valdría la pena reflexionar, porque nuestra Casa de Estudios, el Politécnico Nacional, tiene presencia en más de 20 localidades en el territorio nacional, lo que significa que la función sustantiva de difusión de la cultura y divulgación de la ciencia debe conectarse en toda esta red de la infraestructura de nuestro querido instituto. Yo creo que va en ese sentido.
Y desde luego estos paradigmas de la socioformación, de la formación integral, pueden dialogar perfectamente con la pedagogía social de Freire o la red de gestión cultural que promueve el doctor José Luis Mariscal, por ejemplo, entre otros académicos que están trabajando fuertemente en nuestro país para articular acciones que se comparten. Mueve a la reflexión lo que mencionaba Miguel Ángel Tenorio en cuanto a prácticas y hábitos culturales, es decir, alumno participante en un espacio-tiempo de creación donde se reproducen formas de comunicación en las inteligencias múltiples y en las diferentes competencias, o el alumno espectador que desarrolla un sentido crítico y reflexivo frente a diferentes propuestas. ¿Por qué no pensar también en un alumno gestor, en un alumno que asume su propio compromiso y forma parte de este proceso de tramitología y sobre todo de gestión, de ir acercando las expectativas de la oferta cultural en la perspectiva formativa del propio sujeto, ¿no? Al primero hay que preguntarle es al alumno, y con esta intencionalidad de socioformación, multiculturalidad, perspectiva de género, todas estas formas que se tienen y reconocer a la cultura como un derecho, ¿no? Así como a la educación. Creo que podría ser una manera renovada de ver esto, y en el instituto hay grupos trabajando en ese sentido, igual que en otras casas de estudio. Valdría la pena formar redes que trabajaran al respecto en ese sentido. Esa es mi muy atenta con respecto opinión. Precisamente a esta aportación que hace nuestra querida maestra Carmen de la Fuente, no nada más con la mera creación del himno ya tendríamos, no, sino con toda esta obra que deja la maestra de poesía, de ensayos. Creo que sería válido empezar por la casa y hacer una relectura del material de doña Carmen. ¿Qué opina, maestra? A mí me encantaría porque pues parece que el tiempo va borrando algunas cosas y considero que precisamente lo que hemos escuchado ahora de los compañeros que han hecho tanta labor en cuanto a los grupos culturales del Politécnico, bueno, pues esos tuvieron su raíz en la poca actividad que tuvo mi madre, y no por falta de voluntad, sino por falta de apoyo realmente del Politécnico, porque cuando realmente no se consideraba en el Politécnico a la cultura como una necesidad, como ahora sí es, afortunadamente. El uso en este momento de estas plataformas, maestro, ¿qué crees que podríamos o deberíamos hacer con los alumnos, con el alumnado, para utilizar estas plataformas, estas tecnologías nuevas, para poder acercarnos más como institución, no nada más gestora, sino también hemos montado una institución que permita el interactuar entre los mismos estudiantes, entre ellos como pares, utilizando estas nuevas tecnologías? O sea, difundiendo la cultura, pero también usándolos de alguna manera como mismos promotores ellos de su quehacer particular, o sea, usando las nuevas tecnologías. ¿Qué opinas al respecto, maestro? Bien, lo que mencionas es muy importante. El profesor Calva comentaba lo que ha surgido por motu propio de los estudiantes de la ESCOM, cuando no perdonan la ceremonia de graduación sin ir a tomarse la foto en el mural que les pertenece. ¿Por qué le tienen tanto cariño al mural? Simple y sencillamente porque fue una obra con la coparticipación de toda la comunidad de la Escuela Superior de Cómputo. Allí me sirvieron como modelo estudiantes, como asistentes estudiantes, trabajadores administrativos. Todo el mundo cooperó, la Asociación de Padres de Familia, en fin, fue un trabajo comunal. Esto quiere decir que hay que incorporar a todos aquellos jóvenes para que les parezca que les pertenece
porque sí es por derecho propio. Decía Bertolt Brecht que lo importante en la promoción cultural es enseñar divirtiendo y divertir enseñando. Creo que este es el axioma básico para poder utilizar las plataformas digitales, las redes sociales, etcétera, etcétera, toda la tecnología contemporánea, de una manera enriquecedora en la formación. Miguel Ángel, muy brevemente, por favor, ¿qué nos puedes hablar acerca de esta, precisamente, integración, esta educación que pretende que tengamos estas vertientes diferentes, no nada más académicas, técnicas, sino también artísticas y culturales, e incluso deportivas, como parte de una cultura general? En este momento, ¿qué crees tú que podríamos pensar que es factible en este nuevo milenio, con este uso de las tecnologías? ¿Qué nos puedes hablar de esta nueva idea de una educación integral en la que la cultura tenga mayor peso, obviamente? Mira, yo creo que es fundamental que se considere que lo crucial es lo que tenemos que decir, lo que pensamos, lo que podemos generar. Yo en los últimos años que estuve en la ESIME Azcapotzalco dando el taller de creación literaria y de teatro, lo que hice fue tratar de que los alumnos aprendieran a escribir, a leer en voz alta, porque les decía, algún día van a tener que dar una conferencia, y entonces es muy bueno que si dan una conferencia, lean bien, para que no les pase que de pronto llegan a un lugar y ven, hay un conferencista muy importante, pero que no, pues así nadie los va a entender. Y que aprendieran a hablar en voz alta, aprovechando los recursos del teatro, para que pudieran llegar a cualquier lugar, a cualquier empresa y decir, miren, yo soy tal, soy politécnico, y lo que creo que ustedes tendrían que hacer es esto, que adquirieran esa seguridad. Entonces, yo creo que fortaleciendo esta parte, puedes utilizar, como lo pueden hacer ellos, toda la tecnología con una gran capacidad. Pero yo creo que lo que es importante es fortalecer el qué tienes dentro, qué quieres decir y para qué lo quieres usar. Yo creo que eso es lo que sería fundamental desarrollar. Maestro Francisco Calva, así nada más rápidamente, después de ese rico análisis que nos diste, ¿qué podríamos esperar a un futuro inmediato con respecto a esta gestión que se pretende que sea más activa y más proactiva al interior del Politécnico? Pues yo creo que es reflexionar acerca de la importancia de la función sustantiva en el proceso formativo y que el hecho cultural dialogue con los asuntos académicos, pero desde la comunidad, desde la base social, de tal manera que a través de estudios de consumos culturales se precise cuál debe ser la orientación, la línea editorial, es decir, revisar la política cultural dentro de la política institucional. Valorar la cultura manifiesta versus la cultura viva, la matrícula. Preguntarle a los estudiantes, preguntarle a los trabajadores, preguntarle a los académicos. Ellos son el alma del instituto y romper este paradigma de guarden sus cosas y pasen al auditorio porque van a ver algo interesante. ¿Cuándo se decidió que era interesante? ¿Cómo se integró? Entonces, creo que vale la pena ese empoderamiento del alumno, del trabajador y del profesor sobre su propio hecho cultural. Valdría la pena. Yo creo que tanto con el apunte que diste hace un momento como esto que acabas de comentar, pues sí me remite mucho, no nada más al maestro Paulo Freire y su psicología del oprimido y esta educación no bancaria en la que todos, el que enseña aprende y el que aprende enseña, sino también incluso me podría ir hasta Vygotsky y la zona de aproximación, en la que también aprendemos de los otros. La zona de desarrollo. Muy interesante, maestro. Pues el tiempo lo tenemos encima, como siempre pasa en este tipo de pláticas tan ricas y amenas. Y bueno, dar las gracias simplemente a la Dirección de Difusión Cultural del Politécnico,
a la Dirección de Educación Virtual por el apoyo también otorgado, al Politécnico en general por la posibilidad de hacer eventos como este, de este primer festival de la cultura tan importante y tan necesario para el Politécnico. Y gracias sobre todo a todos ustedes. Maestra Moncayo, muchas gracias. Ha sido un placer estar con usted y recordar a la maestra de la Fuente. Gracias a ustedes. Maestro Alberto, ¿qué te puedo decir? Eternamente agradecido contigo y contigo, Miguel Ángel, también por todo eso que han dado al Politécnico y que van a seguir dando, gracias a Dios, durante mucho tiempo todavía, estas que son. Muchas gracias, al contrario. Bien, gracias igualmente. Muchas gracias. Y maestro Mauricio Calva, pues muchas gracias por ese apoyo que siempre has dado a la difusión, a la promoción y a la gestión de la cultura en el Politécnico, y que esperemos que sigas aferrado a seguir en esta idea de conseguir que tengamos una mayor cercanía a esta gran posibilidad humana que es la creación. Muchas gracias a todos y pues hasta la vista. Gracias, un placer. Hasta luego. Gracias. Muy amables.